Una vida equilibrada y en paz necesita contar con la dimensión del silencio. Necesita generar espacios sin contenido en la mente. Necesita de la contemplación, de la escucha interior. Creo que lo más significativo que puede conocer un ser humano es ese espacio de vacío en él, ese espacio de silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué significa estar despierto espiritualmente? Porque algunas personas ante las adversidades más difíciles de sus vidas acceden de repente a un nivel de conciencia más elevado y perciben la realidad de una manera diferente. ¿Es el despertar un proceso que estamos atravesando todos? Alicia Casas, protagonista de este vídeo, pasó por un despertar espontáneo que no solo la llevó a vivir en un profundo estado constante de silencio, sino que la liberó de todo su sufrimiento y de todas sus graves enfermedades que padecía. Alicia era una mujer que vivía muy identificada a su sufrimiento, muy identificada a sus pensamientos, a sus emociones, a su cuerpo. Alicia, es decir, fue paciente psiquiátrica durante 25 años, con un problema de ansiedad y depresión crónicos y con un problema autoinmune. Esto la hacía vivir con unos estados muy depresivos, muy ansiosos, donde ella buscaba la solución a sus problemas fuera, en el mundo, en las cosas, hasta que llegó un momento donde esta experiencia colapsa de alguna manera, ¿no? Es decir, ella colapsa dentro de esta experiencia y se plantea el suicidio. A partir de aquí ocurre un momento que aún ahora no sé muy bien qué es ni qué se dio en ese momento, donde yo siento como una voz interna que me dice: tiempo a suicidarte siempre tienes, date una última oportunidad. Y en ese momento ocurrió en mí como una rendición. Y digo ocurrió porque no creo que yo me rindiera ante la vida, ni creo que en ese momento yo hiciera nada que me llevara a más tarde protagonizar el despertar que protagonicé. Es decir, en ese momento algo ocurrió, que hubo una fuerza mayor que yo, vamos a decir, que Alicia, que la identidad, que me hizo rendirme a mi situación. Y eso fue lo que de alguna manera me permitió empezar a experimentarme desde un lugar menos sufriente o menos identificado con mi situación personal. Y tiempo más tarde fue que se dio el despertar, ¿no? Al cabo de un tiempo, una noche de agosto, pues sucedió el despertar espiritual. De entrada es muy físico. En mi caso aparece una luz en los ojos que yo identifico que viene de dentro, de la cabeza, ¿no? Y aparece y me deja, por un segundo me deja la vista en blanco, es decir, no veo nada, es una décima de segundo. A continuación siento un freno en mi cabeza, el sonido de un freno como el de un coche, es decir, muy similar. Y a continuación un escalofrío que me recorre todo el cuerpo y entro en un silencio muy grande. Seguidamente empiezo a sentir que me he convertido en todo lo que hay en la habitación. Me convierto en los muebles, la ropa, los libros, las fotografías.
y en ese mismo instante empiezo a sentir un amor indescriptible que no había sentido jamás antes por nada en toda mi vida. Y lo primero que me viene es que me he muerto, porque a mí me parece imposible que eso haya salido de dentro de mí. Y entonces me permanezco muy, muy inmóvil hasta que en un momento dado decido caminar por la habitación, salir, darme una vuelta por la casa y me acerco al balcón, salgo fuera y entonces observo que todo brilla muchísimo. Las luces de la ciudad han tomado una presencia desconocida para mí, es decir, totalmente insólita, como si todo lo hubieran puesto en HD. Todo brilla muchísimo y sigo sintiendo el amor, y en ese momento recuerdo que pasaba una pareja por la acera debajo de casa y recuerdo que los miré y yo era la pareja. Yo era esas personas, sin ninguna duda, era ellos. Y en ese momento supe que lo que me había sucedido era algo profundo y muy significativo, pero no sabía qué me había sucedido. Diría que se me abre un mundo de no saber, es decir, entro en un mundo en el que no sé nada. Ya todo punto de referencia cae, todo aquello que te servía, te significaba, te acompañaba, deja de tener la importancia que le dabas, deja de existir el pasado y el futuro y te instalas en un eterno presente, siempre estás aquí y ahora, porque lo que fundamentalmente cambia es la estructura de la mente. La mente deja de ser un obstáculo para ponerse al servicio de la vida. Dejas de generar un pensamiento tras otro, o deja de ocurrirte, y entonces ocurre que estás mucho más enfocado en el instante, es decir, tu mente está mucho más clara y aparece una atención que sería como una alerta sutil que te hace o te permite estar mucho más perceptivo a todo lo que te rodea. Cada instante de vida está lleno de particularidades que no captamos desde el pensamiento, es decir, el pensamiento genera como una pantalla opaca que te impide tener una experiencia plena de este instante. Entonces, con estar aquí, percibiendo la realidad y sintiéndote profundamente unida a ella, te basta. Es decir, descubres que la vida es inherentemente plena y completa y que tú no tienes una vida, eres una vida, y que por lo tanto estás siempre en contacto con esa plenitud. Las cosas, ya no te pierdes en las cosas del mundo, porque las cosas ya no tienen la capacidad de contarte quién eres. La vida se vuelve muy, muy sencilla, muy, muy simple. Conoces, al entrar en el silencio, conoces lo ilusorio de la mente. Conoces que un pensamiento no tiene verdad. Es imposible. Un pensamiento puede señalar la verdad, pero en ningún caso es la verdad. Para percibir la esencia del bosque, necesitamos renunciar a todo lo que conocemos del bosque. Y a partir de ahí es que empieza a emerger el verdadero bosque, que no es la imagen de bosque que yo tengo en mi mente,
ni el relato que yo me cuento acerca del bosque. Eso señala el bosque, pero no es el bosque. El silencio... ¿Cómo explicas el silencio? ¿Cómo explicas el vacío? ¿Cómo explicas la nada? Podemos describirlo, podemos acercarnos con las palabras, pero para conocer el silencio tienes que experimentarlo. La conciencia pura, Dios, serían la energía primera. Sería igual que nombrarlos vida, silencio, y sería la energía primera anterior a todo lo que existe, anterior a la forma. Una energía que no nace, no muere y no evoluciona. Se mantiene en un punto muy estable y a partir de ahí es que surge una fuerza que da vida a la vida, vamos a decir, que da forma a las formas. En este espacio de la conciencia pura, el silencio, Dios, sería donde se encuentra la eternidad y el infinito. Somos eternos, no hay muerte, la muerte no existe. Es decir, lo que da vida a la vida no muere, la vida es un principio absoluto. Muere el cuerpo, muere el tiempo psicológico, pero no la vida. La vida no tiene contrario. Y conocer la dimensión del silencio es conocer que eres un ser sin tiempo. Y por lo tanto, eres eterno. Esta sería la esencia del ser humano. Para mí, dialogar con la conciencia pura o con Dios es la certeza que yo siento dentro de ser una vida y la plenitud que siento de expresar esta vida. Esto sería para mí el encuentro con Dios todos los días, en todas las cosas. De manera gradual fui mejorando, poco a poco me fui sintiendo mejor y al poco tiempo, así lo confirmaron los médicos que me visitaban, que efectivamente mis pruebas médicas habían mejorado notablemente y que, bueno, me estaba curando. Y así fue, me curé. Me curé de una manera inexplicable para la ciencia, porque aún ahora en mi expediente sigue poniendo curación espontánea, no hay ninguna explicación científica, racional para esta sanación, pero bueno, ocurrió. Y esta sanación me dejó un mensaje muy importante, yo creo que para mí y para cualquier persona, y es que cuando conoces la dimensión del silencio, te das cuenta que la esencia del ser humano jamás se ve afectada por nada. Y que cuando, por el motivo que sea, logras habitar en ese espacio, logras vivir desde ahí, aparece un orden muy profundo, capaz de, yo diría que de repararte
o de restaurarte, o de permitirte renacer. Sí, me enfrento al reto que supone ser una vida. Vivir en sí mismo es un desafío. Por lo tanto, yo no estoy exenta y la vida me reta con cosas. Pero esos retos ya no los vivo como un problema y no he vuelto a sufrir nunca más, no tengo cómo sufrir ahora. Puedo sentir dolor. Dolor, bueno, pues por enfrentarme a algo difícil, dolor por una pérdida, por un cambio, por incluso físico, ¿no? Pero el sufrimiento no lo he vuelto a experimentar porque no he vuelto a experimentar el tiempo psicológico en mi experiencia. Y para sufrir, o sea, el sufrimiento tiene un componente fundamental que es el tiempo. Si no hay tiempo es muy difícil que sufras, porque si no hay tiempo quiere decir que vives en el ahora. Y si vives en el ahora es que estás aceptando tu realidad. Y si aceptas tu realidad, no hay modo de sufrir. Puedes experimentar, pues, cosas difíciles, ¿no? Situaciones más complicadas, eso sí, pero sufrir no. El sufrimiento implica tiempo y el tiempo siempre te hace salir del presente, siempre. Mi pensamiento, el pensamiento ordinario, el que llega, es un pensamiento que está al servicio del ahora, fundamentalmente. Sí, enfocado en la vida práctica y también puede que en algún desarrollo intelectual, pero muy rara vez me viene un pensamiento de pasado o de futuro, muy rara vez. Observándolo, cuando me sucede, me doy cuenta que generalmente se activa un nivel de pensamiento asociativo que me lleva al pasado y al futuro. Me explico. A lo mejor estoy viendo alguna imagen de algo que me recuerda breve o ligeramente a mi abuela y eso me hace retroceder en el tiempo y encontrarme con la imagen de mi abuela, o la imagen mental de mi abuela. Pero en lo cotidiano el tiempo ya no existe, salvo lo que he comentado para la vida práctica. Para lo demás, no. Creo que la mente tiene niveles y creo que el pensamiento es algo maravilloso en realidad, ¿no? Orientado al presente y enfocado a la vida es una herramienta muy, muy útil. Entonces, creo que el pensamiento también nos diferencia de cualquier ser vivo que habita este planeta y nos aporta una función altamente diferenciada respecto al resto de seres vivos y creo que la propia mente aún no sabe cuál es su función. Diría que ni siquiera ella la conoce. Ella se está conociendo a través del ser humano. Lejos de demonizarla y de creer que es un obstáculo en nuestra vida, yo creo que puede llegar a ser un gran aliado para el conocimiento de uno mismo y para el despertar espiritual. Hay un nivel de mente en el que no hay contenido, no hay pensamientos, no hay imágenes, que eres capaz de percibir a otro ser humano que está
a miles de kilómetros de donde estás tú, por ejemplo, eres capaz de captar el estado emocional de otra persona que tampoco está, es decir, que está separada de ti, lejos de ti, a mucha distancia de ti. Eres capaz de acceder a un conocimiento que es eterno, que te conecta directamente con la esencia, con la dimensión profunda. Y creo que tenemos mucho por descubrir de la mente. Y me parece que lo hemos empezado a hacer. Creo que estamos ahí. Al despertar. A conocer el ser, la dimensión profunda. Y a trascender el apego, a trascender la identificación con el cuerpo y a conocer que no existen los finales, que la muerte no es muerte. Nadie puede garantizarnos que esto que estamos viviendo ahora no sea un sueño producto de nuestra mente. Lo que conocemos de la realidad sería similar a una gota de agua y lo que ignoramos similar a la inmensidad de un océano. No creo que tengamos manera de saber dónde estamos viviendo, cómo estamos viviendo y qué estamos viviendo. No lo creo que tengamos manera de acceder a esa información, no desde la dimensión que supone la densidad del cuerpo, ¿no? Estar encarnados en el cuerpo. Creo que la vida es un juego de dimensiones al que aún no sabemos jugar. Y creo que nos dirigimos hacia ahí, ¿no? Hacia conocer en qué consiste este juego de dimensiones y cuál es nuestro papel en él. Conocerlo no de una manera intelectual, sino conocerlo para habitarlo plenamente, ¿no? Para expresarlo, experimentarlo. Este es un tema difícil, genera confusión. En primer lugar, para decidir, uno tiene que gozar de un cierto nivel de conciencia. Quiero decir con esto, una persona que está completamente identificada con su mente, aunque parezca que tiene libertad para decidir y que sus actos son libres, estos están al servicio del ego. Entonces, para tomar la decisión consciente, por ejemplo, de creerme lo que estoy pensando o no creérmelo, tiene que haber un cierto nivel de conciencia en mí que me permite hacer esta elección. Y en algún nivel puede parecer que esa decisión la estoy tomando yo. Pero en realidad la decisión la está realizando todo el universo. Hay una inteligencia mayor que nosotros, que administra y estructura profundamente la realidad. La inteligencia que hace que la Luna orbite alrededor de la Tierra, que Saturno se mueva como se mueve. ¿Quién hace todo esto? Hay una inteligencia que impregna todas las cosas que existen de un carácter profundamente sagrado y que es la que en último término decide
cómo será este instante. Y esto se hace como muy evidente cuando vives plenamente entregado a la hora, al momento presente, y percibes una energía que a la vez que es muy familiar te resulta muy extraña, y cómo esta energía te está conduciendo todo el tiempo. Es como una certeza. No hay manera de expresarlo. Sería la intuición en todo caso, ¿no? Es este lugar, sí. Esto sucedió de una manera muy inesperada y muy orgánica. Me encontré un día en una situación donde una persona empezó a sentirse mal y de pronto supe que tenía que acercarme a ella y tocar su cuerpo con mis manos. Así lo hice. La persona en ese momento se calmó. Parece ser que más tarde también mejoró, y yo no sabía qué había sucedido, no tenía muy claro qué había pasado allí, y lo aparqué esto, es decir, no lo puse a un lado y seguí con mi día a día y no le presté demasiada atención. Hasta al cabo de un tiempo largo, un año o más, que un día me llama una amiga, me cuenta que, bueno, tiene una conocida que no se encuentra bien y que está preocupada por ella, y yo de golpe me escucho diciéndole: dale mi teléfono y dile que me llame. Y mi amiga me contestó: ¿a ti? ¿Por qué? Y le dije: no lo sé, pero creo que la puedo ayudar. Y así fue. Esta chica me llamó, yo le conté que no tenía muy claro qué íbamos a hacer, pero que me parecía que la podía orientar un poco, y bueno, le indiqué unos pasos a seguir, le fueron bien, empecé a trabajar con ella a distancia y mejoró, y a partir de ahí vi que, bueno, esto ya era algo que tenía que atender, que tenía que mirar, y lo estuve investigando durante bastante tiempo, entregándolo de manera desinteresada para conocer qué había allí, qué estaba ocurriendo, ¿no? Entonces me di cuenta que mis manos, bueno, en mis manos había una energía que canalizaba, supongo que energía o la propia vibración de este espacio de silencio. Y no es que yo cure a nadie, yo no tengo la capacidad de curar a nadie, no. Pero digamos que lo que hago desde este lugar de silencio es afirmar que en lo profundo no te está pasando nada. O sea, me traslado a ese lugar de no tiempo, no distancia, sin identidad, sin conocimiento conceptual, y de alguna manera afirmo que tú en lo profundo no te estás viendo afectada por nada, y que tu esencia, tu naturaleza esencial, está intacta. Y parece ser que, claro, yo necesito entrar en una presencia muy intensa para hacer esto, en un silencio muy profundo, y parece ser que eso actúa como un diapasón para la persona y en ocasiones produce cambios. No se puede establecer un criterio tampoco. Puede producir cambios físicos, emocionales, mentales, temporales. Pero en cambio sí experimento en una ocasión una salida del cuerpo meditando un día en casa,
En aquel momento yo investigaba mucho la meditación con imágenes mentales y proyectando animales de poder, ¿no? Y en una de estas meditaciones se abre delante de mí un espacio en el que aparece una mujer bellísima, una mujer que estaba conformada como un ser de luz por estrellitas, como doradas, con una sonrisa espléndida, y me coge del pecho. Yo estaba sentada meditando en una silla, me coge y salgo del cuerpo, y entonces me conduce hacia un espacio que todo es luz, absolutamente todo, y en ese momento algo de mí se asusta y regreso de nuevo al cuerpo. No sé si esto era un viaje astral o no, pero sí fue la conexión con otra dimensión, despierta. Lo que más me asustó fue que estaba despierta y sentí cómo salí del cuerpo de una manera como muy, muy real, y no había pensamientos, por supuesto, pero sí hubo algo en mí que sintió como un vértigo muy grande, y eso creo que fue lo que abortó la experiencia. Esto me sucedió a media tarde y me mantuve con la misma percepción de amor que me ocurrió la noche que tuve el despertar del silencio. Experimenté el mismo amor, exactamente el mismo, y ya luego me acosté y al día siguiente el amor se instaló en lo que ahora para mí es normal, pero no esa percepción tan acrecentada. Al ser humano le resulta muy difícil aceptar la pérdida, el cambio, la transformación, que es lo que en realidad sería la muerte, ¿no? Un cambio de estado de la forma impermanente a la no forma. Entonces, es muy difícil que a través del pensamiento encontremos nada que nos calme para acercarnos a la muerte. Recurrir al silencio, llevar esa muerte al silencio, contemplarla desde ese lugar donde no sabes muy bien qué estás contemplando, porque hay un vacío, y permitir que la muerte se mueva a través de ti. Cuando alguien muere, lo que nos causa el sufrimiento más grande viene dado de que algo muere en nosotros también, y surge la resistencia a dejar ir al ser amado, y la resistencia a que muera esa imagen que yo tengo del ser amado. Entonces, llevar todo eso al silencio y permitir que la muerte te cuente que ella no es muerte, que ella solo es un cambio de estado, una profunda transformación. Pues, de hecho, aceptar a la muerte nos revela el carácter sagrado que esconde la vida. Tenemos mucho que aprender de la muerte. La muerte esconde un potencial enorme para el alumbramiento espiritual y está más allá de cualquier concepto y definición. Es la experiencia más significativa que experimentamos desde lo fenoménico. La muerte nos abre la puerta a una dimensión de la vida que podemos considerarla muy misteriosa y muy, muy desconocida. Mi recomendación sería que aprendieran a morir antes de morir. Yo siento que en el fondo nadie quiere suicidarse en realidad. La dificultad de la persona
es con su mente condicionada, es con su cuerpo, es con su emoción condicionados, no con ellos. Nadie conscientemente se acerca al suicidio. Ninguna persona consciente se hace daño a sí misma ni atenta contra nada ni nadie. Diría que investigara en su sufrimiento, investigara en su dolor, investigara qué es ser un humano aquí y ahora con esto que te está pasando. Investígalo. Investígalo no desde el pensamiento, sino desde la experiencia directa de lo que te está pasando. Deja que la vida te cuente qué es estar aquí y ahora con esto que te está sucediendo. A lo mejor descubres una paz y un amor que supera todo entendimiento. Por debajo del ruido, estamos quietos y silenciosos, viviendo este instante relajadamente. Estamos tan íntimamente unidos a este instante que solo la esencia puede sobrevivir en nosotros. Solo el ser puede expresarse a través de nosotros. O sea, empleo mis máximos esfuerzos en contribuir de alguna manera a que el humano pueda despertar y pueda lograr vivir en paz con el planeta, consigo mismo, y pueda liberarse de la esclavitud que supone vivir identificado al pensamiento y a la imagen que tiene de sí mismo. El planeta considero que es lo suficientemente inteligente como para sobrevivir a nosotros. Es decir, no creo que le pase nada al planeta. Sí, tiene un desorden enorme que es un reflejo de la inconsciencia del ser humano, pero en el momento en que nosotros despertemos o dejemos de existir, el planeta vuelve a ordenarse y... No pasará nada, ¿no?, si dejamos de existir. No. La vida no nos necesita para existir. Y sencillamente, si dejamos la expresión del cuerpo, habitaremos otra forma, nos expresaremos a través de otro canal. No es importante, digamos, importante en el sentido de aferrarnos a la vida y de tenerla que defender de algo. No, en absoluto.